para la posteridad. Por eso es que el Evangelio de Marcos es corto y presenta un Cristo muy dinámico, que va muy deprisa. ¿Por qué? Porque él quiere acabar rápido para hacer el mensaje de Cristo. El problema de Marcos fue, en el Evangelio de Marcos, cuando tú lees la Pasión, vas a ver una escena que dice, y un joven se acercó y los guardias le tiraron de la sábana y el joven salió desnudo huyendo. Ese es Marcos, porque es el único que escribe esa escena. O sea que era muy joven. Y la casa Marco era de una económicamente alta, o sea, media alta, porque la casa de ellos era una casa grande en que había muchas personas reunidas, tenían una criada, Febes, que fue la que salió a ver cuando Pedro fue liberado y creía que era un fantasma. Y dijeron, ¿qué eras haciendo? Abre la puerta y déjalo entrar. Lógicamente era de esa condición. Cuando él salió a predicar con Pablo, Bernabé, que era su primo, y Bernabé ha venido de Chipre. Y entonces él salió el primer viaje, pero después le entró mamitis, quiere decir, extrañaba a su mamá, porque era muy joven. Y entonces dijo, yo me regreso a mi casa. Entonces cuando fue el segundo viaje, Pablo dijo, no, el que se echó para atrás una vez, no vuelve otra vez. Pero fíjate lo que le pasa a Pablo. Cuando estaba preso, que ya lo iban a ejecutar, él le dice a los que estaban con él, por favor, tráigame a Marcos. Tráigame a Marcos aquí al lado mío. Exactamente, o sea, cómo se evoluciona, porque Pablo tenía un carácter un poco fuerte y fue el que le dijo a Bernabé, y Bernabé le dijo, no, yo no voy contigo. Si Marcos no puede ir, búscate a Silas, vas con Silas, pero conmigo no vas. O sea que también entre los apóstoles hay su diferencia, su carácter, su forma de actuar, pero no les quita nada, o sea, que sigan adelante. Vamos a empezar con la cuaresma. La cuaresma es 40 días. Son 6 semanas. Esta es la primera semana. El sexto domingo de cuaresma ya es el domingo de Ramos. Ahí ya comienza entonces la Semana Santa. Fíjense bien una cosa, que lo que dijo Hermes de las 40 días son muy interesantes. Él especificó los 40 días que se especifica. Para mí tiene un significado muy especial, porque hace 42 años que yo pertenezco a esta iglesia. Por lo tanto, para mí tiene un significado muy especial, esa parte de ahí. No me ven muchos ahora, porque ya yo estoy viejito y vivo a 35 millas. Pero sigo participando de la clase bíblica a través de la computadora. O sea que, pero sigo participando. Y cuando me necesiten, yo soy el Mario, no hay problema. Yo estoy con los adictos que están en recuperación de la Archidiócesis de Miami, en el ministerio que se llama El Nuevo Caminar. Y entonces yo les doy las clases todos los lunes. Hoy yo no me reuní con ellos. ¿Cómo? Que si no lo haces aquí en San Isidro, aquí en San Isidro, que si no lo haces con los adictos, en San Isidro, haces lo de los adictos, las reuniones. Bueno, yo no sé, es un ministerio y diócesis, se llama El Nuevo Caminar. Llevo 20 años. Y he visto muchas recuperaciones. Puede recuperar. Recuperación. Y ellos trabajan y activan, continuar en ese siempre para poder llegar a la tierra prometida, que es la salvación. Porque Jesucristo actúa. Y cuando tú clamas, Él actúa. Esa es la parte importante. El cuarto domingo de la cuaresma es el Laetare. Ese cuarto domingo es como el tercero de Adviento. Se ponen los ornamentos rosados y es como un break. O sea que entonces se disminuye
la austeridad y la sobriedad que trae la cuaresma. Y entonces, porque se canta al principio ese canto que alégrate y goza, Jerusalén, mira que viene tu rey. O sea, por eso es un momento de alegrarnos por la presencia del rey. Cuando en el Evangelio de Marcos, que leyó Hermes, dice, el tiempo ha llegado. El tiempo en griego, recuerden que el Nuevo Testamento todo fue escrito en griego, porque era la cultura que predominaba en aquel momento de Alejandro Magno, que había sido el emperador, que había dominado toda aquella región. Por lo tanto, era el griego lo que dominaba. En griego la palabra tiempo tiene dos palabras, cronos y kairos. O sea, cronos es el tiempo que yo mido con un reloj, ese es el tiempo crono. El cronómetro, venía ahí la palabra. El kairos es el tiempo que si yo lo pierdo, va a tener consecuencias sobre mí. Vamos a poner un ejemplo. Si yo compro un boleto para viajar en avión, me va a decir en el boleto el día y la hora en que tengo que estar en el aeropuerto. Pero si yo no estoy en el ese es el cronos. Pero si yo no estoy en el aeropuerto a esa hora y en ese día, pierdo el vuelo y el avión se va y me deja en el aeropuerto. Por eso cuando él habla, el tiempo se ha cumplido, acérquense al Señor, no pierdan la oportunidad, que el avión no te deje, no te quedes en el aeropuerto. Camina adelante para seguir con Jesucristo. Esa es la parte que tenemos que tener en cuenta de lo que es el tiempo dentro de la liturgia que tenemos aquí. Porque es que a veces hay interpretaciones de gente que no saben lo que es, que hay palabras que son del griego. A mí decía un evangélico, la religión católica no sirve porque no está fuera esa palabra católico, no aparece en la Biblia. Yo le dije, tú sabes que el problema que tú tienes es que no sabes griego, porque católico en griego es católicos, con K, que quiere decir universal. Cada vez que tú veas la palabra universal, este es un mensaje para todo el mundo, estás diciendo católico. Jesucristo era católico, según la palabra griega. ¿Por qué? Porque era un mensaje universal para todo el mundo. Claro, si tú no sabes griego, te pierdes. Yo hubiera querido aprender griego, una de las cosas, pero ya es muy tarde para mí. Por lo tanto, seguimos. Ya el tiempo pasó, ya el tiempo se quedó atrás, pero conozco algunas palabras. Entonces, ¿cuál es lo importante de la cuaresma? Es una palabra que a Papa Juan Pablo II le gustaba mucho usar la palabra en griego, conversión en español, pero él usaba metanoia, quiere decir cambio de mentalidad. Yo tengo que cambiar el camino mío, porque a veces yo me he desviado y este es el tiempo en que yo tengo que ajustarme a lo que Jesucristo me decía. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, yo quiero ir por el camino de Jesucristo. Y esa es la verdadera metanoia, la conversión interior. Si yo no llego a la conclusión, y esto es importante, de que yo soy criatura de Dios y que yo soy hijo de Dios por el bautismo, yo he sido convertido en hijo de Dios y y digo, tú, mi Padre, eres el que me vas a dirigir a mí interiormente. Porque si yo creo que yo soy el que dirijo mi vida y me hago el papel de Dios, voy mal. Porque el ego está ahí arriba. Y mientras yo no baje el ego, la humildad no puede crecer. A medida que yo voy despolarizándome de lo que soy ego, entonces la humildad crece en mí. Una de las cosas que yo aprendí entre los adictos, me dijo uno que cuando él empezó el proceso de curarse, él nunca se arrodillaba. ¿Y qué hizo? Antes de acostarse, la llave de la casa la tiraba debajo de la cama. De manera que por la mañana tenía que arrodillarse
para recoger la llave. Y entonces él decía en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por un nuevo día. Ayúdame a seguir en este camino tan difícil. 20 años lleva limpio. Eso es algo que te hace crecer. Debajo de la cama. Para obligarse a arrodillarse. Igual, el que se arrodilla, se humilla. ¿Qué pasó con el leproso? En el evangelio que leímos, se arrodilló primero delante de Jesús y le dijo, si quieres, me puedes sanar. No fue exigente. Pidió, y Jesucristo viene lo que es la empatía, que es entrar en los zapatos de la otra persona, entrar dentro. Si tú dejas que el ego interior entre en ti, es porque tú tienes ídolos. Ídolos son el dinero, ídolos puede ser la soberbia, ídolos puede ser la avaricia, el egoísmo. Y los ídolos son estatuas que tienen ojos, pero no ven. Tienen boca, pero no hablan. Tienen oídos, pero no oyen. Y entonces lo que te pasa es una indiferencia total. No te importa, ni en tu misma casa. Si tu mujer tiene un problema, si tu hijo tiene un problema, tú vas a lo tuyo. Y entonces un aislamiento total. Por eso nosotros tenemos que ir al desierto. Yo no sé si ustedes han estado en el desierto. Yo sí he estado en el desierto. Estoy en el desierto de el Sáhara, al lado de Marruecos. Pero cuando viví en Madrid era muy fácil, porque Gibraltar son 15 kilómetros nada más en el mar y hay ferries para llegar ahí. ¡Qué maravilla! Cuando tú en la noche, sobre todo, que hay frío, porque el desierto es caluroso en el día, pero en la noche es frío, frío, frío. Pero cuando tú miras ese universo todo estrellado, tú dices, qué poca cosa soy. Qué grande tú eres, Señor, que tú eres el Señor del universo. Entonces entras en ese conocimiento interior con el Señor y es algo, yo les aconsejo que si no han estado, aquí hay desierto, Arizona, Colorado, Utah. ¿Tú has estado? ¿Has estado? ¿No has sentido? Porque es ese silencio que tú dices, es cuando tú palpas la presencia de Dios de una manera tan especial. Hay que experimentarlo. Hay que experimentarlo. Por eso dice, el Espíritu empujó a Jesucristo al desierto. Y estuvo 40 días y 40 noches. ¿Para qué? Para que él entonces pudiera comenzar. Fíjate que él no empieza hasta que Juan no desaparece. Cuando a Juan lo cogen preso, él aparece Jesucristo. Juan, antes de que lo cogieran preso, le indica a Andrés y a otro que iba con Andrés, que no ponen el nombre, capítulo 1 de Juan, pero que se supone, los escrituristas dicen que probablemente era Juan mismo, porque fue el que escribe la escena. Y les dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces fue cuando Andrés y el otro que iba con él se acercaron a él. Y Andrés inmediatamente fue a buscar a su hermano, que era Simón Pedro. Y Juan fue a buscar a Santiago, que era su hermano de carne. Y entonces comenzó la comunidad de los cristianos. Juan Bautista fue martirizado, Herodes le cortó la cabeza y entonces ya aparece Jesucristo. Él sale de Nazaret, que era una aldea de 200 habitantes nada más, en la montaña, y baja a Cafarnaúm. Esa ciudad estaba a la orilla del lago, el mar de Galilea, y es una... Fíjate que si yo he estado en Cafarnaúm se conservan las ruinas, porque esa ciudad estuvo enterrada. Parece que un deslave la enterró, y los franciscanos la desenterraron, y esas ruinas están ahí. Y descubrieron
cuál era la casa de Pedro y Andrés, porque Andrés era su hermano. Y descubrieron era la casa porque ahí antiguamente los primeros cristianos construyeron en la casa de Pedro una pequeña iglesia y estaba en las ruinas. Entonces ellos se dieron cuenta que ahí estaba precisamente la casa de Pedro. Y entonces construyeron una cosa muy interesante. Es la iglesia está, la capilla está arriba y entonces esto como una araña que tiene patas así. Entonces tapa alrededor de la ruina de la casa de Pedro. Cuando tú entras en la capilla, tiene piso de cristal y desde arriba tú puedes ver la ruina de la casa de Pedro. Y ves como a manzana o una manzana y media la sinagoga donde Jesucristo hace el primer milagro que relata Marcos en su evangelio, cuando hace un exorcismo a aquel poseído que estaba por el demonio. Precisamente, en aquella sinagoga que estaba cerca de la casa de Pedro y Andrés. Y precisamente se conserva y tú puedes caminar por de la casa de Pedro y puedes ir a la sinagoga donde Jesucristo hizo el primer milagro aquí. Eso es interesantísimo. Pues como revivir. Cafarnaúm fue una ciudad que en su momento tenía cierta importancia, tenía aduana, tenía una guarnición de soldados, pero después desapareció y era la parte noroccidental del lago entre Magdala y Bethsaida. Es una parte preciosa porque en primavera es de una flores, etcétera, etcétera, muy bonita. Ahí, esa parte fue donde Jesucristo, ese fue el punto de apoyo de la casa de Pedro y Andrés. Y ahí es donde él iba y de ahí se movía a los diferentes lugares para ir creando la comunidad, precisamente así como fue. Entonces, por eso nosotros, ¿qué nos pide el miércoles de ceniza, que es el miércoles este? ¿Qué nos pide? Que recorramos el desierto otra vez porque nos hemos contaminado de muchas cosas. Tenemos que purificarnos de cosas que se nos han ido pegando a través del año. Y entonces la única forma es un tiempo de oración, ayuno, ayuno, Penitencia. tres cosas. Oración, ¿eh? Ayuno y penitencia. Y penitencia. Gracias. Ya es que la mente a veces me falla. Entonces, ¿por qué la oración? Cuando hagan oración, fíjense lo sencilla que es la oración que Jesucristo mismo nos enseñó, el Padre Nuestro. Comienza con una invocación. Padre nuestro que estás en los cielos, es una invocación. Y tres peticiones dirigidas a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra. Esas tres peticiones son dirigidas a Dios, propiedades de Dios, precisamente. Y después vienen las cuatro peticiones que hacemos nosotros para nosotros. Ya no soy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, líbranos y líbranos del mal. Cuando yo digo líbranos del mal, no es un mal, sino es Satanás. El mal ahí es Satanás. O sea, líbrame de las acechanzas del demonio, porque el demonio siempre va a estar rodeándonos en todo momento y tentándonos para que nosotros nos apartemos del camino verdadero, que es el camino de Jesucristo. Mira, el pecado siempre tiene un regustillo y por eso queremos volver a pecar. Recuerdo también otro adicto, 10 años llevaba limpio, pero yo, me decía él, cuando me despierto, siempre añoro el sabor del whisky, el alcohólico. 10 años después. Pero logró en 10 años estar limpio. Porque es el que ha usado la droga, le pasa lo mismo. Y el que ha usado
La pornografía les pasa lo mismo, igual. La pornografía es más difícil salir de ella que de la cocaína, aunque usted no lo crea. Es dificilísimo. Y por eso se encuentra hoy en día toda la pornografía está en las casas, porque está en la televisión, está en los teléfonos estos que tenemos. Entonces tienen niños de 13 años, de 12 años, que están viendo cosas pornográficas. ¿Y los padres qué están haciendo? ¿Qué vigilancia tienen? Viéndoles teléfonos más inteligentes. Teléfonos más inteligentes. Ese es el problema. Para que no moleste, dale un celular y que se entretenga. Óyeme, y tienen una precocidad para los celulares. Yo estaba el otro día en una iglesia y estaba rezando y delante de mí había una señora, el niño tendría 3 años, tendría. Ella le sacó un camioncito para que jugara. Pero él se dio cuenta que en el bolso de la madre había un celular. Y enseguida metió la mano en el bolso para coger el celular. No tendría 3 años. Ya estaba impregnado. Y por eso tenemos esos casos. Un niño de 13 años que mata a su madre de 46 puñaladas, ¿no? En Miami. ¿Qué es el problema? Por lo tanto, nosotros tenemos que atravesar un desierto. Y el desierto que tengo que atravesar es precisamente el caminar, examinarnos nosotros directamente para ver las cosas que se nos han ido adheriendo gradualmente, se nos han ido metiendo en nuestra vida y en nuestras apetencias. Y le hemos dado más importancia a las otras cosas, las cosas materiales. Ayer, por ejemplo, fue el Super Bowl. Yo veía a la gente lo que compraba, la cantidad de cajas de cerveza. Y yo decía, bueno, pero si se toman toda esta cerveza, ¿podrán ver el partido? Es lo que yo me preguntaba. Que es, y mucha gente dejó de ir a la mesa. Porque cuando yo fui a misa, vamos, la asistencia era mínima. ¿Por qué? Porque le da más importancia a las otras cosas que a Dios. Y entonces por eso es que nosotros vamos decreciendo. Cuando uno vive en el pecado hace que tú cada vez te disminuyas más y tengas una idea deformada de Dios. Porque el pecado interior, la vida en pecado, te va deformando la idea de Dios y te hace una idea de un Dios castigador, de un Dios envidioso, de un Dios que no es misericordioso. ¿Por qué? Porque te ha deformado tu propia interioridad por la presencia del pecado, que es la presencia de Satanás, nada más que eso. Simplemente. Y a veces queremos no nombrar la palabra. Yo recuerdo una joven, perdona que le haga tantos cuentos, pero son experiencias que ella me dice, era del nuevo caminar. Dice, ella estaba recién casada, se había casado hacía poco. Yo no sé por qué tengo tanto problema con mi madre para que acepte mi marido. Pero entonces ella empieza a hablar. Yo sé, él es un hombre bueno, pero tú sabes, él de vez en cuando usa su marihuana. Y entonces yo le dije, bueno, entonces es un marihuanero. ¡Ay, no, esa palabra! Quería aceptar. Yo le dije, lo que pasa es que te has vuelto una codependiente. Él es marihuanero porque usa la marihuana. Y tú eres adicta a él. Por lo tanto, cuando tú te enfrentas con tu madre, tú vas a estar a favor de él que siga usando la marihuana. Porque estás
adicta a él precisamente. Ha cambiado la adicción, eres una codependiente, estás enferma, tienes que curarte. Igual que él tiene que curarse también. Entonces, no hablo más, pero a mí no me importa. Yo tengo que decir la verdad, simplemente. Y a ellos hay que hablarle con la verdad, porque es la que lo puede llevar a reflexionar y hacer un cambio en su vida interior. Es la única forma. Andar con tintas, no. El mensaje es que para entrarlo tal y como es. Y entonces tú actúas en esa forma. Para que ayudarlo. En esa forma tú lo ayudas a crecer, a acercarse al mensaje de Jesucristo y el espíritu sanador que tiene Jesucristo en sí. No sé si tú sabes esta canción. Él me levantará. Es para mí, tiene una inspiración, porque yo sé que el Señor sí actúa. Si no lo cantamos a capela. Para Él me levantará. Él me levantará. Levantará. Él me levantará. En sus brazos me sostendrá. Así dice. Él me levantará. Él me levantará. En sus brazos me sostendrá. Así dice. Ese es el que yo tengo. Que la palabra de Jesucristo se cumple. Y cuando yo tenga tristeza, cuando yo tenga desolación, porque nuestra vida es de consolación y desolación, como decía San Ignacio de Loyola, a veces estamos desolados, como Jesucristo estuvo desolado cuando estaba orando en Getsemaní, que le dice a Jesús, llorando, le dice, Padre, si es posible, líbrame de esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y el Señor inmediatamente actúa. O sea, cuando tú presentas en la forma necesaria la situación en que tú te encuentras de tristeza, de desolación, de que te crees abandonado, pon la fe, porque la fe crea la confianza y la confianza es la palabra de Dios es verdadera y el mensaje que Él me da es verdadero y se cumple en mí. ¿Por qué? Porque yo soy hijo de Dios y Él no abandona a sus hijos. Por eso pienso, Él me sostiene en sus brazos y me levanta para que yo siga adelante en el camino del Señor. Quiero hagan preguntas, comentarios, cualquier cosa que quieran decir, porque esta es la única forma que puedo hacer una evaluación de el nivel en que estamos. Una vez. ¿Qué es lo que el hombre no comprende? ¿Cómo? ¿Qué es lo que el hombre no comprende? ¿Qué es lo que no En me este comprende. Estamos ¿Qué es lo que no me por eso estamos? ¿Qué digo qué? ¿Qué es lo que el hombre no comprende? Mira, Dios es un misterio, pero yo acepto la presencia de Dios y acepto el mensaje que Él me da. Y cuando Él me dice que Él es la salvación y que Él es el camino, la verdad y la vida, por eso cuando yo rezo el Salmo 24, el Salmo 24, que está precisamente en el domingo 18, el domingo que viene, descúbreme, Señor, tus caminos. Descúbreme, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador. Y tenemos en ti
nuestra esperanza. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura, no fallan, es para siempre. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Es el Salmo 24, que lo vamos a decir en la misa del domingo. Porque el Señor es recto y bondadoso. Indica a los pecadores su sendero. Guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres su camino. Yo a veces me pongo a pensar, Señor, a mí me queda poco ya. Digo, cuando yo me muera ya me presente ante Jesucristo y que Él me diga, Rafael, cuánto amor derramé en ti y fuiste capaz de hacer esto. Ahí no hay excusa. Yo no puedo decir nada. Pero yo sé que Él hace una balanza. Lo malo, pero mira, lo poco bueno que he podido hacer. Y espero, y no me falla, que al final alcanzaré la felicidad eterna. Ya. Otra pregunta. A Dios, fíjate bien que no lo puedes comprender. Tú no puedes. Si yo comprendiera a Dios, sería Dios. Ya. Si lo acepto tal como Él habla. Y por eso acepto esos mensajes que me da. Guíate por mi camino, por lo que yo te digo, y vas por la senda adecuada. Y llegarás, al final, llegarás a la gloria eterna. ¿Ya? Y en eso es la fe que me mantiene. Y por eso camino en la presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor todos los días de mi vida. Por lo tanto, que ahora la cuaresma sea como un soltar cosas que se nos han ido adhiriendo. A veces el genio se nos ha puesto mal, hemos pensado mal, las palabras que hemos dicho, irnos purificando, porque es como un ejercicio, un dinamismo para que yo recupere mi original inocencia, si es posible. Usted dice que Marx pegó la vuelta, se le dio un mamitis y se vino a su casa nuevamente. ¿Por qué? ¿Y solo por su mamá? ¿Por qué Marco regresó a su casa? Dice que regresó solo por su mamá, regresó. Creo que su mamá era muy jovencito, era un adolescente. Claro, cuando entonces él se fue con su primo Bernabé y Pablo, pero Pablo tenía un carácter que vamos, que aguántate. Pablo por supuesto, era el más culto de todos los apóstoles. Era políglota, hablaba 4 idiomas, hablaba el hebreo, el arameo, el griego y el latín. Y por eso escribió tantas cartas, y por eso la parte del Nuevo Testamento es mayormente de Pablo. ¿Por qué? Porque era una eminencia completamente. De un hombre que fue fariseo, que fue perseguidor de cristianos, Jesucristo se le apareció directamente y le dijo, ¿por qué me persigue? Y esa fue la conversión de Pablo. Entonces dejó todo y comenzó a ser apóstol de Jesucristo. Pero tenía su carácter. Pero a pesar de que él le dijo a Marcos, no, tú te volviste atrás una vez, conmigo no vuelves. Y Bernabé le dijo, pues yo tampoco voy contigo. Entonces buscó a Silas y se fue con Silas. Pero al final de su vida, antes de que le cortaran la cabeza a Pablo en Roma, que estaba en la cárcel, fue cuando él le dice a los que estaban con él, tráeme a Marcos. ¿Cómo? La tradición. Unos son los videntes, otros son la tradición apostólica, lo que se ha contado. ¿Qué causa que Pablo al final de su vida, cuando ya ve que lo van a decapitar, diga, tráiganme a Pablo? Que lo acompañara porque estaba solo.
y necesitaba una persona que está presa completa. Cuando uno ve en Roma, en la cárcel, la Mamertina, que todavía se conserva exactamente igual, y está la celda donde Pedro y Pablo estuvieron presos. Esa celda hay que verla, porque era un poste en el centro, y entonces el preso estaba atado por los pies al poste. Y entonces ahí estaba Pablo, y entonces fue cuando él pide, por favor, tráigame a Marco, porque estaba solo antes que le cortaran la cabeza, porque a él no lo podían crucificar porque era ciudadano romano. A Pedro sí lo crucificaron, porque no era ciudadano romano. Aunque Pablo fue tan duro con Marco, él estimaba a Marco, porque Desde luego, porque Marco entonces se unió a Pedro, lo que dijo Hermes, es verdad, se unió a Pedro. Y entonces es él el que transmite lo que Pedro predicaba. Entonces, claro, pero claro, él sabía que Marcos estaba activo dentro de la doctrina. Y por lo tanto, pero él sabía que Marcos podía hacer una compañía para él. Porque figúrate, en Venecia, la Basílica de San Marcos, ahí está enterrado Marcos. Y una basílica imponente. ¿Cómo? Ah. Dime, no. Conociste a Cristo. ¿Cómo? ¿A los cuántos años conociste a Cristo? ¿O a qué edad te conocí? Pues mira, te voy a contar ahora. Yo nací dentro de una familia que mis padres no eran practicantes, pero recibí la primera comunión a los 6 años. Me confirmaron a los 11 años. Después estudié con los jesuitas. Entonces empecé el bachillerato, lo hice con los jesuitas. Después me fui a estudiar, me fui a España y en España empecé a estudiar la teología, Sagrada Escritura, etcétera, que son los conocimientos que tengo ahora. O sea, después aquí en Miami pude ampliar más en Sagrada Escritura, por ejemplo, con el padre Emilio Rasco, que era profesor de la Universidad Pontificia de Roma y había escrito la teología de Lucas, era experto en Lucas. O sea, con el padre Oscar Alonso, que también era un escriturista, Cassiano Floristán. O sea que he tenido la oportunidad de conocer gente que, verdaderamente gente que estaba con un nivel altísimo, ¿no? Y entonces, porque cuando tú eres doctor en Sagrada Escritura, tú tienes que saber 4 idiomas. Son muy pocos los doctores en Sagrada Escritura. Emilio Rasco era doctor en Sagrada Escritura y era profesor de la Universidad Gregoriana en Roma. Entonces, él había escrito el libro La Teología de Lucas, que no lo he podido leer porque solamente se publicó en italiano y alemán. Todavía no lo han publicado en inglés. Pero recibí clases de él directamente, personalmente, porque él venía en el verano, la familia vivía en Miami, y entonces nos reuníamos todas las noches en el verano, y entonces él era hablando. Él no traía la Biblia traducida, él traía la Biblia en griego, iba traduciendo directamente en eso. Entonces, eso fue lo que me fue llevando. Después tuve que hacer labor misionera. Yo tuve que ir a Ecuador, Colombia, Perú, Guatemala, Honduras, Puerto Rico. He estado en varias partes. Este es el Cristo que me acompaña. ¿Dónde eres? ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años? Yo tengo 82 años y voy a cumplir 83 el 30 de marzo. O Ahí sea que ya estoy en la etapa final. está, para el regalo. Sí. Hasta que Dios quiera. Y espero llegar, subir. Te preguntan que por qué no fuiste sacerdote. Y pensó, Si te voy a decir por qué no fui, vamos a ver. Tú sabes lo que no me gustaba.
confesar. Y después el Señor me dijo, ¿no te gusta el caldo? Toma de 2 tazas, porque ahora tengo que estar prácticamente un día oyendo lo que, lo que los adictos están. Pero aquí estamos. ¿Cómo? 20 años. Me llevó uno que es el director de ellos, que está relacionado familiarmente de una forma que está relacionado conmigo, porque un tío de él es casado con una prima hermana mía. Y entonces fue que me llamó para que empezara a darle charlas sobre la Sagrada Escritura. Y ahí he continuado 20 años. ¿Otra pregunta? Puedo hablar de mi vida con lo que ustedes quieran. ¿Cómo? ¿Y aquí en San Isidro? ¿Cómo? No, porque lo elegí no casarme. Lo elegí yo. O sea, lo malo es que cuando tú te quedas queriéndolo, pero lo elegí ¿por qué? Por mi actividad dentro de la iglesia. Pues tienes que estar moviendo de un lado para otro. Ese es el problema. Yo en España llegaba un momento en la asociación a que yo pertenecía, Hermandades del Trabajo, que tenía que irme en el verano con 400 niños de 7 a 14 años a la playa para niños que no tenían poder económico para poder ir a ver el mar. Y entonces esta organización a la que yo pertenecía tenía un edificio muy buen hecho, 4 plantas, y entonces yo iba de director 2 veces durante el verano, 15 días. Yo terminaba agotado, pero lo hacía así. O sea, son cosas que te van cayendo, y es parte de la vida. Ya. Lucio. La pregunta mía es, Perdón. ¿cómo, ¿Cómo? cómo lo justificamos ante el presidente? Justificarme ante la presencia de Dios. Yo puedo pedir perdón a Dios. Le pido perdón. Y entonces la justificación es la sanación que Él me da. Pero yo personalmente no puedo justificarme. Me la tiene que dar el sacerdote a través del sacramento de la reconciliación. Y, pues propósito. Sacrificio. Sí, la justificación bien, pero la justificación, si no hay perdón. Yo no hago acto de arrepentimiento de los pecados que he cometido. Es imposible que pueda haber justificación. Porque la justificación es la salvación. Después que yo me he arrepentido de los pecados, he ido al sacerdote y el sacerdote me ha otorgado el perdón. No es Él el que perdona, es Jesucristo el que perdona detrás de Él. Él tiene el poder para decir las palabras, decir yo te perdono, pero en nombre de Jesucristo. Jesucristo es el que está detrás. Porque si Él fuera el que tuviera el perdón, el poder para perdonar, Él se perdonaría él mismo. Y Él no puede perdonarse. Él tiene que ir a confesarse con otro cura. Y el Papa tiene que confesarse con un cura. Y el obispo tiene que confesarse con un cura, porque no pueden perdonarse ellos mismos. Hay que pedir el perdón a Jesucristo a través del presbítero. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Esa es la cuestión. O sea, siempre tenemos que ver a través del sacramento. Por eso ahora cuando van a recibir la ceniza, porque la ceniza es muy popular entre los católicos, ese día se inunda la iglesia. La ceniza no tiene poder. Son 2 días en que la gente va el domingo de Ramos a buscar el ramo y el día de la ceniza a buscar la ceniza. Yo he visto una señora con un niño recién nacido para que le ponga la ceniza al niño. Pero si es una criatura inocente.
Pero pobre del cura que no le ponga la ceniza al niño. Pues va a buscar tremendo, tremendo. Pero es que lo que te va a decir es, en polvo eres y en polvo te vas a convertir. No soy nada. Tengo una fragilidad tremenda. Hoy puedo estar aquí y mañana estar muerto. Ya. Que cambiaron eso, ¿En qué sentido? que siempre se decía en polvo eres y en polvo te convertirás. Bueno, porque añadieron la otra vez que conviértete y cree en el Evangelio. Dos cosas que están en Marcos. Es un versículo del Evangelio de Marcos. Conviértete y cree en el Evangelio. Claro, cambia tu vida y cree en el Evangelio. Ese es el sentido. Ajá. Bueno, yo en la parte de liturgia no estoy. Eso viene del Vaticano. Ya, eso hay una comisión. ¿Por qué se cambió el idioma de las misas? Se cambió, porque antes era latín. Yo viví la misa en latín. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo. Esa es la salve, tipo gregoriano, en latín. Pasamos por diferentes etapas. Ay, perdón. ¿Cómo? ¿Tú recomendarías? Este tiempo. Ah, pensé que había abstinencia. Es la abstinencia. Esa abstinencia Es la abstinencia. puede ser de alimentos o de aquellas dietas, pero la abstinencia de relación entre la pareja sería conveniente. ¿La relación entre qué? Abstinencia sexual. Claramente. Mira, la sexualidad es el instinto más fuerte que tiene la persona humana. Y está hecho para un sentido, para que el hombre y la mujer se unan y ahí formen la unión del sacramento del matrimonio y den origen a la vida que Dios se la pone a través de la sexualidad. Ahora, si yo abuso de la sexualidad, lógicamente estoy en fornicación. Cualquier sexo fuera del sacramento, sea hombre o sea mujer, es fornicación. Solamente está hecho para el hombre, no está hecho para dos hombres ni para dos mujeres. La Iglesia Católica no puede admitir el matrimonio homosexual. ¿Por qué? Eso no es el matrimonio. Eso no es el sacramento. Y entonces pasa lo que yo me acordaba ahora. Los cursivos de cristiandad, el lema de ellos era el arco iris. Pero si yo pongo un arco iris ahora en mi carro, van a pensar que yo soy de LGBT, porque se han robado el signo. Una de las cosas que es el signo de la alianza por De colores, esa bandera es el imperio incaico. es Era del imperio incaico. El imperio inca es el. Y sin embargo, una bandera, un peruano no puedes exhibir bandera del imperio incaico porque ya él. Mira, el arcoíris tiene un sentido tan grande. Yo recuerdo cuando el Papa Benedicto XVI fue en Polonia al campamento nazi, que los nazis mataron tanta gente, Auschwitz. Él se paró delante, para un alemán ir al campamento donde los alemanes habían cometido tantos crímenes, no es fácil, porque él era alemán. Y
él se paró y dijo, Señor, ¿dónde tú estabas cuando estos crímenes se estaban cometiendo aquí? Y salió inmediatamente un arco iris. Tengo la foto. El signo de la alianza con Noé, del diluvio. Fue algo, para mí, Benedicto XVI es un papa de los. Sin embargo, esta gente se han robado ese. Ya. Listo. Una última pregunta. Si alguien tiene una, que no sea de matrimonio. Para vivir una cuaresma. Lo que te dice el evangelio de ese día, del miércoles de ceniza, ayuno, penitencia y oración. O sea, quítate, no te maquilles, porque a veces nos maquillamos. Queremos aparecer algo de lo que no somos. Preséntate ante Dios tal como tú eres. Quítate el ayuno de tantas cosas, ayuno de la televisión, ayuno del cine, ayuno de algo que te guste, lo haces un día y entonces eso te va fortaleciendo tu espíritu. ¿Te das cuenta? Y la oración te va a hablar de la oración privada. Cuando tú vayas a orar, métete en tu habitación, cierra la puerta y ponte en contacto directo con tu Padre. Está la oración comunitaria, no puede faltar, pero está la oración privada aparte de eso. Exactamente. Y entonces tú ahí te pones en contacto directo con el Señor, cara a cara, y el Señor se va a manifestar. Pero, ¿el qué? ¿Qué? ¿Qué es Exacto. Tú guardas la penitencia, cuando tú te confiesas, te pones una penitencia. Entonces, lógicamente, cuando tú oras, tú te acuerdas de lo malo que tú hiciste. Señor, yo quiero hacer que esto pase de largo y por favor, sáname. Y ese es el sentido de la penitencia. O sea, no es porque si el ego mío está aquí arriba, la humildad está aquí abajo. Yo tengo que hacer decir, yo soy criatura de Dios. Y a medida que mi ego va bajando, mi humildad va subiendo. Ese concepto, porque a veces nosotros queremos ser el Dios de nosotros mismos. Y yo hago lo que yo creo que está bien. Y es el relativismo, lo que dice el Papa Francisco, la dictadura del relativismo. O sea, yo soy el que digo lo que es bueno y lo que es malo. A mí no me lo tiene que decir nadie. Yo soy el que lo digo. Fatal. Fatal. ¿Listos? Pues bueno, yo creo que ya va siendo hora. Quiero darle nuevamente las gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias, Rafael, una vez más. Acuérdate que cuando haga falta, me avisa. Pues yo pertenezco a esta iglesia. Ahora tengan cuidado con estas muchachas porque ellas sí lo van a estar molestando seguido. Ya saben cómo es eso. Mil gracias. Vamos a terminarlo con música. Vamos a cantar algo que es lo que a Rafael le encanta también. La música. Sí. Y después nos hace la oración de salida, por favor.
Listo, Rafael, entonces nos va a regalar la oración de salida. Nuevamente. Padre amoroso, Jesús mío, no nos abandones, Señor. Queremos seguir tu camino, vivir tu verdad para llegar a la gloria infinita, para ser liberados, para ser santificados y para ser glorificados. En tu nombre, Señor. Amén. Padre, pues, Dios quiera. Sí. Santificado venga a nosotros, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Dios ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, siempre, y por los siglos de los siglos.